Latinoamérica es, probablemente el continente con las historias más oscuras del planeta. Desde los casos más perturbadores, hasta las leyendas urbanas más terroríficas. En esta serie vamos a ver los 5 casos más perturbadores que han marcado a cada rincón del continente. Yo soy Lexar y bienvenidos. Robo de bebés en San Fernando. Durante la dictadura en Chile, una red conformada por jueces, abogados, sacerdotes y funcionarios públicos se dedicó al robo sistemático de bebés. Apuntaban a familias vulnerables. A muchas madres les decían que sus hijos habían muerto, o las presionaban para firmar documentos que no comprendían. Después, los niños eran enviados al extranjero, vendidos por hasta $50.000. Todo esto ocurrió con apariencia de legalidad, respaldado por instituciones que deberían haber protegido a esas familias. Es uno de los episodios más oscuros y menos conocidos de la historia latinoamericana. En junio de 2025, la jueza Ivonne Gutiérrez fue formalmente procesada por asociación ilícita, prevaricación y sustracción de menores. El caso sigue abierto. Lo más impactante es que estos crímenes fueron tipificados como delitos de lesa humanidad. Y por ley, eso significa que nunca prescriben. Falso tsunami en Concepción. La noche del 16 de enero de 2005, el miedo arrasó con el sur de Chile. No fue un terremoto, ni una bomba, fue un rumor. Uno que se convirtió en histeria colectiva. Todo comenzó en la isla Quiriquina, una zona controlada por la Armada. Alguien dijo que el mar se estaba retirando. Y en plena memoria del tsunami que había golpeado Asia solo semanas antes, la idea de una gran ola encendió las alarmas aunque no existiera ninguna oficial. En minutos, el rumor se desfiguró. Pasó de boca en boca y se extendió por Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y otras comunas cercanas. Las emisoras aún intentaban confirmar la información, pero afuera ya se vivía el caos. Entre la 1 en punto y las 2 en punto de la madrugada, más de 18.000 personas salieron huyendo hacia los cerros. Calles completamente colapsadas, tacos kilométricos, familias corriendo, gritos, desesperación. Bomberos y carabineros, algunos sin información oficial, usaron megáfonos para advertir, comillas, alerta de tsunami. Eso terminó por desatar el pánico. En medio de la estampida, hubo choques, personas heridas, y una mujer de 68 años falleció dentro de su auto por un paro cardiorrespiratorio, en San Pedro de la Paz. Mientras tanto, la ONEMI intentaba calmar la situación, desmintiendo la alerta. Pero ya era tarde. La tranquilidad recién volvió pasadas las 2:30 de la madrugada, cuando las radios y la propia Armada confirmaron que no había amenaza. Después del caos, las autoridades iniciaron una investigación. Se habló de pescadores, incluso de bromistas como los posibles responsables del rumor. Pero nunca se presentaron cargos formales. Lo que sí quedó claro fue algo incómodo y urgente. ¿Estábamos realmente preparados para una emergencia de verdad? Desde entonces, la región reforzó protocolos, simulacros y campañas de prevención. Pero ese enero, una ola que nunca existió demostró que el miedo sí puede arrasar con todo. Caso Cabo Valdés. La madrugada del 25 de abril de 1977, un grupo de 8 soldados del ejército estaba de guardia en Pampayuscuma, cerca del pueblo de Putre, en el norte del país. Estaban cuidando unos caballos cuando, de la nada, apareció una luz en el cielo. Era grande, muy brillante. Según contaron, medía unos 25 metros de diámetro y se quedó flotando a unos 500 metros de donde estaban ellos. Ahí fue cuando el cabo Armando Valdés, el jefe del grupo, decidió acercarse. Caminó hacia la luz, cruzó una neblina que nadie supo de dónde salió, y desapareció. Así, tal cual. Desapareció. Los soldados no supieron qué hacer. Pasaron unos 15 minutos. Y de repente, Valdés volvió. Pero no estaba igual. Tenía barba de varios días, su reloj marcaba una fecha 5 días después, y habló como si no fuera él. Dijo una frase que hasta hoy muchos recuerdan. Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos. Después de eso, quedó en silencio. Y por un rato, no supo explicar qué había pasado. Obviamente, la historia explotó. Un profesor llamado Pedro Araneda fue a entrevistarlos. Los soldados seguían asustados, todos decían lo mismo, que Valdés se había desvanecido, que la luz era real, que nadie entendía nada. El perro no ladró en ningún momento. Pero los caballos sí estaban nerviosos, moviéndose como si algo los inquietara.
A Valdés lo mandaron a hacerle varios exámenes, electroencefalogramas, psiquiatras, detector de mentiras. Y la conclusión oficial fue que se trató de una psicosis colectiva o una alucinación. Pero muchos no lo creyeron. El caso se volvió famoso. Salió en diarios, en revistas, incluso fuera de Chile. Pero después de un tiempo, Valdés cambió su versión. Dijo que nunca fue abducido. Que todo había sido una especie de broma, que se había alejado un momento para ir al baño, y que todo se salió de control. En 2013, ya convertido en pastor evangélico, lo repitió públicamente. Nunca fui abducido. No existe contacto de primer, segundo o tercer tipo. Pero aún hoy, varios de los soldados que estuvieron ahí insisten en que fue real. Que no fue una broma. Que esa noche, algo pasó. Y aunque Valdés se haya retratado, el caso sigue sin una explicación clara. Es, hasta hoy, uno de los incidentes más extraños del mundo militar chileno, y uno de los más famosos en toda Latinoamérica cuando se habla de... Caso Viviana Eger. Viviana Eger tenía 42 años. Era contadora, vivía con su esposo Jaime Anguita y sus 2 hijas. Una familia común, clase media. Hasta que un día simplemente, desapareció. El 29 de junio de 2010, Viviana no fue a buscar a sus hijas al colegio. No contestó el teléfono, no dejó recado, no avisó nada. Ahí empezó todo. Las horas pasaron y no apareció. Comenzaron a buscarla por todas partes, calles, ríos, cerros, con perros y helicópteros. Fueron 42 días de búsqueda. La familia hablaba de un secuestro. Incluso se llegaron a mencionar llamadas extrañas, pistas que nunca se confirmaron. Y de pronto, el 10 de agosto, todo cambió. El esposo, Jaime Anguita, sube al entretecho de su casa. Según él, sentía un olor raro. Y ahí estaba, el cuerpo de Viviana. Muerta. Arriba de su propia casa. El impacto fue enorme. Todo el país hablaba del caso. La primera autopsia dijo que había muerto por intoxicación con un herbicida, sin señales de violencia. Eso dejaba abierta la idea de un suicidio. Pero nadie lo entendía del todo. Como nadie la encontró en 42 días viviendo en esa misma casa, pasaron 2 años. En 2012, el cuerpo fue exhumado. En 2015, un nuevo informe del Labocar cambió todo, la causa real fue asfixia mecánica. O sea, alguien la mató. Allí el caso volvió a empezar desde cero. A fines de ese mismo año, en diciembre de 2015, un hombre apareció diciendo tener la verdad. José Pérez Mancilla, un carpintero que había trabajado para la familia, confesó que él había matado a Viviana. Y lo más grave, dijo que lo hizo por encargo de Jaime Anguita, a cambio de dinero. Según su declaración, Anguita quería liberarse de su esposa. Le prometió plata a cambio de matarla y hacerlo parecer un accidente. José Pérez dijo haber entrado a la casa, escondido en el entretecho, y atacado a Viviana cuando estaba sola. En septiembre de 2017, se realizó el juicio. Fue seguido por todo el país. Televisado, comentado, analizado en redes. Y el resultado fue polémico. El tribunal absolvió a Jaime Anguita. No había pruebas suficientes para condenarlo. José Pérez sí fue condenado. Le dieron 10 años por robo con homicidio. Años después, en 2022, Netflix estrenó 42 días en la oscuridad, una serie inspirada en el caso. Fue la primera serie original chilena en la plataforma. Estaba basada en la investigación del periodista Rodrigo Fluxa, que había seguido el caso desde el principio. En abril de 2023, José Pérez salió en libertad condicional, tras cumplir 8 años de condena. Y hasta hoy, muchas cosas siguen sin respuesta. Caso Nabila Rifo. Este caso es distinto. No por lo mediático, ni por lo largo, sino porque simplemente te deja frío. Es una historia tan brutal, tan injusta, que cuesta entender cómo pudo pasar. Esto fue en Chile, en la ciudad de Coyhaique, al sur del país. Era la madrugada del 14 de mayo de 2016. Una mujer fue encontrada tirada en la calle, inconsciente, sangrando, con heridas graves en la cabeza y la cara. Estaba semidesnuda, descalza, en pleno invierno. Pero lo más perturbador, es que no tenía ojos. Se los habían arrancado. Esa mujer era Nabila Rifo. Tenía 28 años. Madre de 4 hijos. Vivía una vida sencilla, como muchas mujeres de regiones apartadas. Lo que le pasó se convirtió en uno de los casos de violencia de género más horribles que se han visto en Chile.
Los golpes le fracturaron el cráneo y la mandíbula. Le destruyeron la vista para siempre. Y todo apuntaba a una persona, su pareja, Mauricio Ortega. Ya antes la había agredido. En 2015, la amenazó con un hacha. También la controlaba, la aislaba, la celaba. Pero ese 14 de mayo fue distinto. Ese día intentó matarla. Ortega fue detenido. En el juicio, se probó que él la golpeó con una piedra, que intentó dejarla muerta en plena calle. En 2017, fue condenado a 26 años de cárcel por femicidio frustrado y lesiones gravísimas. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, la Corte Suprema revisó el caso, y rebajó la condena. Quitaron el cargo de femicidio frustrado y lo condenaron solo por lesiones. Le bajaron la pena a 18 años. El fallo generó indignación en todo el país. ¿Cómo se puede decir que no hubo intención de matar, cuando le arrancaste los ojos a alguien a golpes? Pero la historia dio otro giro más. En febrero de 2024, 2 de los hijos de Nabila, ya adolescentes, entraron a su casa con un bate. Y mataron a la nueva pareja de su madre. Según contaron, lo hicieron por miedo. Miedo a que se repitiera lo mismo. Miedo a ver a su mamá sufrir otra vez. Hablaron de un miedo insuperable, un trauma que nunca los dejó. El caso fue complejo, pero el tribunal los absolvió. Reconocieron que lo que vivieron como niños los marcó para siempre. Todo esto volvió a abrir debates duros. ¿Dónde está la protección real para las mujeres? ¿Sirven las leyes cuando vives en una zona aislada y sin ayuda inmediata? ¿Y qué pasa con los hijos que crecen viendo todo eso? Hoy, Nabila Rifo vive en la oscuridad. Literal y simbólicamente. Ciega, marcada de por vida, pero también convertida en símbolo. Un símbolo de sobrevivencia, sí. Pero también una advertencia. De lo que pasa cuando el sistema falla. Cuando nadie escucha. Y cuando el daño ya está. Hoy día vimos lo realmente impactante que pueden ser estos casos y la verdad estoy muy emocionado por seguir desenterrando estos casos a fondo, pero bueno, yo soy Lexar. Y gracias por escuchar a este random.